Cuantiosos han sido los autores de diversos medios que han bebido vorazmente de la escuela del horror erigida hoy por hoy, el famoso Lovecraft, desde la literatura, pasando por el cine, sin detenerse en los videojuegos, cómics, series e incontables referencias en la cultura pop. Es un hecho que ha inspirado la imaginación de una miríada de mentes inquietas con su horror cósmico. El mismísimo Stephen King entre ellos, fenómeno de masas, escritor quien no necesita presentación alguna. Él ha echado la mirada atrás hacia Lovecraft para escribir muchas de sus obras más famosas y unas cuantas tempranas. Sin embargo, el tema de hoy se centra sobre el bueno de Junji Ito, un autor de manga con una creciente popularidad en los últimos 10 años. Mas sin embargo, antes de tocar esa puerta, creo que es meritorio continuar esta charla sobre el horror viendo qué es lo que dice King al respecto. Stephen King nos habla de 3 tipos de terror. En primer lugar está aquel movilizado por el asco, el rechazo hacia lo repugnante materializado en el cuerpo, semejante a desmembramientos, mutilaciones o el simple acto de arrebatar una vida de manera macabra. En segundo lugar tenemos al terror antinatural, que es todo aquel que versa sobre criaturas imposibles, por ejemplo arañas del tamaño de osos, muertos que deambulan, etc. Y finalmente el último tipo de horror. Imagínate que llegás a tu casa tras un demoledor día de trabajo, arrojás las llaves sobre la mesa y te desplomás inerte sobre el sofá. Te tanteás las sienes pensando en las responsabilidades del mañana, cuando al abrir los ojos algo no está bien y un sentimiento inquietante comienza a hervir desde tus entrañas. El sentimiento de ser acechado por un horror sin rostro, una sombra cuyas garras alargadas e invisibles se ciernen sobre tu cuello, aquello que no puede ser explicado, solo intuido de manera alarmante, el valle inquietante. El Valle Inquietante es una teoría bastante famosa dada a luz por la robótica y consiste, sin ir más lejos, en el rechazo, inquietud y miedo provocado por aquello que se asemeja a lo familiar, ya sea una persona, un animal, un objeto, un lugar, pero algo que definitivamente no está bien, algo que no cuadra. Y aunque no puedas determinar con claridad cuál es la cualidad que te alerta del impostor, el desasosiego es asfixiante y tenés ganas de salir corriendo. Ito hace exactamente eso. Él es un autor en cuyas historias juega, cual demiurgo macabro, con aquello que es familiar y lo tuerce lentamente en una transición progresiva desde lo ordinario hasta lo inenarrable, lo horrible, poniendo lentamente un pie tras el otro en este valle inquietante. Obviamente esto no es una cualidad única del autor mencionado, ya que nadie es una isla, es decir, todos se inspiran de alguien más, pero Junji Ito imprime ese toque de horror propio de Japón y Asia en general, de la mano con el horror cósmico y carnal de Lovecraft. Pero me hallo en la posición de presentar a Ito ante aquellos despistados, por pocos que sean. Nacido en el año 1963, es un reconocido dibujante de manga, quien ha compuesto decenas de historias de horror y ha inquietado al público japonés y extranjero por más de 30 años. Curiosamente, Ito se desempeñaba en el campo dental, trabajando como asistente, hasta que decidió darle un giro a su vida apostando por aquello que le apasionaba,
siendo ello el manga. Entre sus obras más famosas encontramos historias como El enigma de la falla de Amigara, Tommy, Layers of Fear y la excepcional Uzumaki. Una de las características de Ito al escribir una historia suele ser blanco de críticas por más de un lector. Me refiero a sus finales abiertos, entre comillas. No es una conclusión a la que estemos acostumbrados por norma general, pero yo creo que es un elemento que refuerza tremendamente el trabajo de este autor y donde más suelo hallar a Lovecraft y sus influencias. Lovecraft, como bien sabemos, nos habla de un horror que no puede ser encapsulado por las frágiles mentes humanas. La psique del hombre se fractura en 1000 pedazos al atisbar tan solo una fracción de la naturaleza inconcebible de criaturas ancestrales que han estado ahí desde el principio. El pensar de dichas criaturas habita en otra esfera de realidad y nosotros obviamente no somos más que polvo diseminado azarosamente en el cosmos. Es cuando estas dos realidades incompatibles rozan, la del mundo humano con sus problemas mundanos y la de estos seres incomprensibles, cuando tenemos una historia. Nadie es capaz de sostener el peso de siglos de cultura y tradición, de saberse humano cuerdo, tras avistar qué es lo que se esconde detrás del frágil velo de lo que interpretamos como realidad. Y así, con la cruda verdad, Junji Ito y Lovecraft nos arrojan de lleno al desastre que da cierre a sus historias. Tras estos eventos, en muchos casos hecatombes, que destrozan vidas y lo cambian todo para siempre, no hay más que mostrar. No somos capaces de aceptar que la desesperanza y la falta de un giro de eventos positivos nos arrojen una pizca de tranquilidad. Tratamos de encontrar una página más que se nos ha escurrido entre los dedos, pero así como en la vida, hay verdades que nos pasan una factura psicológica. No puedo señalar casos concretos sin hacer spoiler, pero el video siempre va a estar listo para una segunda vista. Uzumaki es la cristalización más clara de las influencias de Junji Ito. Como muchos estarán al tanto, Uzumaki es una palabra japonesa para señalar a las espirales, las cuales dan una cimentación temática para toda la obra en cuestión. En cierto pueblo, los estigmas de una fuerza superior e incomprensible comienzan a aflorar. Poco a poco, la espiral comienza a abrirse camino en la vida de los habitantes del mismo. La cordura comienza a diluirse en una vorágine arremolinada donde se le rinde culto a dicha espiral. Y mientras más descendemos en esta escalera de caracol, menos vestigios quedan de lo que entendíamos como realidad. En esta historia, el motor del argumento es el descubrir qué está sucediendo en dicho pueblo, o por lo menos intentarlo, de la mano de sus habitantes. En lo que respecta al arte, Ito hace un trabajo espléndido en sugerir al inicio la espiral y luego llegar a saturar la escena de maneras barrocas con ella, o descubrir maneras ingeniosas de manifestarla en el cuerpo humano. El existencialismo, corriente que, en resumidas cuentas, pone sobre los hombros del ser humano la responsabilidad de ser hacedor de su propia vida y lidiar con las consecuencias de una aproximación realista de la verdad, le dan un semblante particular a toda la obra y es un tema muy tocado también por Lovecraft.
Acá es cuando entra un tema bastante fascinante y es el de la sucesión de Fibonacci. La espiral de Uzumaki comienza a manifestarse de maneras creativas y Junji Ito no dudó en hacer uso de una de las teorías matemáticas más fascinantes que existen, la sucesión de Fibonacci. No soy matemático, pero muy a grandes rasgos, dicha teoría trata la proporcionalidad numérica que describen figuras geométricas en las que se halla una espiral que desciende hacia el infinito. Los que han leído Steel Ball Run de JoJo's la conocen bastante bien. Lo curioso es que dicha regla proporcional la encontramos en la naturaleza, en plantas, en insectos, el ser humano, el arte, la arquitectura, etc. Y desde lo más pequeño hasta lo más masivo encontramos la figura de la espiral, y este recurso se encuentra en el horror cósmico que imprimió Ito en Uzumaki, dando lugar a un final inconcluso como la espiral también lo es. ¿Por dónde empezar con el tema de las recomendaciones? Para aquellos que quieren comenzar con este autor, tienen la ventaja de que Ito es muy versátil escribiendo historias. La mayoría son relativamente cortas, con salvadas excepciones. Sería interesante conseguir uno de los tantos tomos recopilatorios de historias que existen. Entre ellos destaco Shiver, una selección de historias del autor que está a $15 en Amazon. Si pretenden hacer una búsqueda en una tienda especializada en manga y cómics física, pueden pedir cualquier tomo recopilatorio. Los hay como Junji Ito Relatos Terroríficos, que consta de varios volúmenes, por lo menos en mi país, y pueden empezar leyendo el primero, o el segundo, o el tercero, o lo que sea que tengan. Si gustan comenzar leyendo Uzumaki, está perfecto. En lo primero que puedan poner las manos para empezar a leer, básicamente está bien. Sin más que añadir, me despido. El último hombre con vida sobre la faz de la tierra yacía solo, sentado, perdido en sus pensamientos. De repente, alguien toca la puerta.